Buenos días, amada congregación, los que estáis aquí y aquellos que nos estáis viendo desde casa, que sé que sois muchos y es un honor y también una responsabilidad el saber que nos están viendo desde tantos países y una alegría de que haya personas interesadas en levantarse por la mañana bien temprano para escuchar de la palabra, para compartir con la congregación y bueno, daros los buenos días, buenos y fríos días, porque parece que nos ha visitado de golpe el frío, cuando ya estábamos pensando en coger toda la ropa de invierno y meterla en el armario, hemos tenido que volver a sacarla otra vez. Cuando estábamos aparcando para venir al culto y salíamos del coche, estaban cayendo copos de nieve, o sea, y yo me imaginaba que la venida del Señor tendría que ser más o menos así, ¿verdad? Cuando uno menos lo espera, como la nieve en primavera, ¿verdad? Que uno se queda sorprendido. Pero gracias al Señor que estamos aquí y esperamos de su venida cuando Él quiera regresar lo más antes posible, ¿verdad? Y lo anhelamos realmente. Pero vamos a estar esta mañana viendo de las Escrituras, vamos a ir a Romanos en esta mañana, vamos a tocar un pasaje que yo sé que seguramente se ha predicado mucho, se ha hablado mucho sobre este pasaje, pero hay veces que hay ciertos temas que es bueno volver a ellos una y otra vez, recordarlo, refrescarlo, porque nos viene bien a todos. Así que vamos a orar y a pedir al Señor que bendiga en esta mañana su palabra y que abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibirla. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, te damos las gracias porque podemos estar en esta mañana, Señor, aquí presentes alrededor de tu palabra, adorándote, alabándote, Señor, compartiendo con los hermanos que están aquí o en sus hogares, Señor, este calor alrededor de tu evangelio, Señor, que solamente produces tú, Señor, por medio de la conversión y el recibimiento del Espíritu Santo. Gracias, Padre, una vez más, y te pedimos que tú abras nuestros corazones, que tu palabra, cortante como espada a doble filo, penetre en nuestros corazones, Señor, y que haga mella en nosotros. Transfórmanos por medio de ella, Señor, en santidad para adorarte y para glorificarte, Señor. Que en esta mañana sea el único propósito y la única realidad, que el Señor Jesucristo sea exaltado entre nosotros. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo. Amén. Antes de comenzar, me gustaría ponerte en la mente algo que yo estaba pensando cuando estaba preparando esta exposición. Muchos de vosotros sabéis que yo trabajo en SEAT, que es una fábrica que pertenece a una multinacional y que se dedica a fabricar coches, ¿verdad? Se dedica a fabricar coches. Y a lo mejor alguno puede llegar a pensar que yo entiendo mucho de coches, pero lo cierto es que cuando yo abro el capó de mi coche, veo allí una cosa grande en la que en mi ignorancia llamo motor. Y hasta aquí el conocimiento del automóvil. No me dedico exclusivamente, ¿verdad?, a la mecánica, así que sé poquita cosa, pero sé que cuando veo un motor, sé que detrás de eso hay muchos engranajes, hay correas, hay manguitos, hay cables, ¿verdad? Y sé que cada uno tiene una tarea específica y muy importante que cumplir para que el coche tenga un buen funcionamiento, ¿verdad? Y uno puede llegar a pensar de que algo tan grande es difícil que se estropee o que se rompa, pero solo hace falta que una de esas pequeñas piezas funcione mal para que no funcione el coche. Y al ver a la iglesia, muchos podemos llegar a pensar que simplemente son un grupo de personas que se reúnen y nada más. Pero al igual que con el motor, debemos ir un paso más allá. Porque no solamente es un grupo de personas, sino que dice la palabra que es un cuerpo. Es un cuerpo. Y claro, esto ya es algo más complicado. Y esto ya lo hace más difícil, más complicado. Ya no solamente es un grupo de personas que vienen cada domingo o cada vez que hay algún acto, sino que es un cuerpo. Un cuerpo con diferentes miembros a los que les corresponde, porque para ello fueron creados, una función especial. Es decir, que cada uno de nosotros en este cuerpo, para que este motor funcione, debe tener una función especial. Como los componentes del motor, los individuos de la iglesia deben funcionar correctamente para tener un uso sano, un funcionamiento sano. Muchas veces hemos escuchado y hemos hablado acerca de una iglesia sana, ¿verdad? Y tiene muchos aspectos. La sana doctrina, ¿verdad?, es uno de ellos. Pero el hecho de que cada uno funcione según para lo que
tiene que hacer para lo que fue creado, para lo que el Señor le ha llamado, eso es un indicativo también de una iglesia sana. Pero vamos a ir a Romanos, vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, para ver qué es lo que nos quiere decir la palabra y nos quiere decir el Señor en esta mañana acerca del funcionamiento de la congregación. Romanos 12, y vamos a leer desde el versículo 3, dice así la palabra. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fijaros, Pablo primeramente hace un llamado a los romanos para que pongan los pies en el suelo. Y si alguno está en las nubes pensándose de que es mayor que otros, le dice, no, toca de pies al suelo. Y para que tengan presente el Evangelio como nuestra medida de fe, por medio de la cual conocemos, ¿cuál? Nuestra condición en Dios. Es a través del Evangelio que podemos saber cuál es nuestra condición en Dios. ¿Y cuál es? Todos, pecadores y salvados por gracia. Es decir, no puede haber nadie mayor entre nosotros, porque todos somos pecadores y salvados en gracia. Y luego prosigue en dirección a dos verdades más que debemos considerar como redimidos que somos. Pero ahora también está hablando aquí Pablo acerca de nuestra relación en la iglesia. Y eso es importante de que meditemos en eso. Porque muchas veces la rutina, el pasar los días, las semanas, los meses, hace que no nos fijemos en algo que es tan importante y tan vital para la iglesia. Muchas veces preguntamos, bueno, ¿qué está haciendo el pastor? ¿Qué están haciendo aquellos que están sirviendo? ¿Y cuántas veces nos preguntamos, ¿qué estoy haciendo yo en la iglesia? ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor? La primera de ellas que nos encontramos y que dice Pablo, que apunta, es que somos un cuerpo. Y claro, un cuerpo tiene diversos miembros, pero es un solo cuerpo. Y así es la iglesia. Y la segunda es que como los miembros de un cuerpo, cada uno cumple un rol especial en la iglesia. Fijaros, aquí Pablo no está hablando de quién es más importante o quién es menos importante, sino que está hablando de roles. Cada uno tiene un rol en la iglesia. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Por lo tanto, los individuos que conforman la iglesia poseemos diferentes roles o capacidades que nos ha dado el Señor para servirle. Y que siempre nos dice la palabra que deben ser usados para edificación y según los propósitos del cuerpo. Y claro, en sumisión a la cabeza. Ese sería el correcto funcionamiento. Lo que pasa es que la teoría a veces es una cosa y luego la práctica es otra, o a veces es más complicada. Pero empecemos por ahí. Somos un cuerpo. Fijaros el versículo 4. El versículo 4 comienza, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Y me imagino aquí a Pablo diciendo, mira, somos un cuerpo, pero tenemos muchos miembros. No solamente somos todos manos o todos somos pies, cada uno es una parte de ese cuerpo, una parte. Si yo te dijera, ¿qué parte del cuerpo prefieres quitarte? ¿Podrías elegirlo? ¿Qué prefieres? ¿Un dedo? ¿Un pie? Difícil, ¿verdad? Todo es un cuerpo.
Todo es un cuerpo. Y me imagino a Pablo diciendo, tenemos varios miembros, y diciendo, presta atención a tu cuerpo, observa tus manos, observa tus pies, tus piernas, y di, tengo muchos miembros, pero soy solo un cuerpo. ¿Verdad? Y cuando nos planteamos realizar cualquier acción, uno piensa, le voy a decir al pie que se mueva, y se va a mover, y luego voy a decirle a la pierna que se mueva. No lo hacemos, ¿verdad? Sino que sale de forma natural. Está todo coordinado porque es una sola unidad, pero diferentes miembros. Debemos pensar en el cuerpo como un organismo unificado, con miembros diferentes, con funciones individuales propias, pero todos trabajando para un mismo fin. Si mi pie izquierdo quisiera ir a la izquierda y el derecho a la derecha, ¿qué ocurriría? Que no me movería, ¿verdad? Me quedaría, y además que me haría daño, me quedaría en el mismo sitio. No, podría moverme. Si queremos avanzar hacia algo, hacia algún sitio, debemos movernos unificadamente, coordinadamente, trabajar para un mismo fin. Sabemos que un cuerpo está formado por infinidad de células, tejidos, organismos, sistemas, desde lo más pequeño e imperceptible, escondido en las profundidades, a lo visible. Qué gran ilustración que usa Pablo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Comparar la iglesia con un cuerpo. Esta es una de las analogías más familiares de la Biblia. No solamente la encontramos en Romanos, sino que también incluso en otra de sus cartas. Por ejemplo, 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Y es que en Corintios parecía que existía el mismo problema que hemos visto en Romanos 12. Algunos corintios se jactaban de que tenían los mejores dones y eran arrogantes. Mientras en Romano, Pablo los llama a no tener un mayor concepto de sí mismo de lo que les pertoca, porque existían rencillas entre judíos y gentiles. Eran arrogantes unos hacia otros, se menospreciaban constantemente. Los judíos, por un lado, ellos orgullosos decían ser descendientes del pueblo elegido por Dios, y así menospreciaban a los gentiles, sintiéndose superiores a ellos. Pero claro, por el otro lado, los gentiles se jactaban de su posición delante de Dios ante el pueblo judío, porque ellos habían rechazado el evangelio. Y claro, pensando en esto, podemos entender mejor las palabras del apóstol de no tener más alto concepto de sí mismo. Ante Dios, hermanos, todos somos pecadores. Ninguno de nosotros merecía ser salvado, mas ahora somos salvos por gracia. Y esto no podemos olvidarlos. Y esto, cuando pensamos y meditamos en ello, hace que nuestro orgullo baje. Somos pecadores. Si no hubiese sido por la gracia de Dios, no seríamos nada, somos insignificantes, ¿verdad? Dice la palabra que cuando hacemos nuestro trabajo, lo único que podemos decir, siervo inútil soy. Porque al final, pues hemos hecho aquello que nos han mandado. Pero es importante entender, hermanos, que no podemos pecar ni de mucho ni de poco. No debemos tener un mayor concepto de nosotros, pero tampoco pensar de que no somos nada en la iglesia o en el cuerpo del Señor. Porque es todo lo contrario, como vamos a ver. En Efesios, el mismo Pablo desarrolla esta analogía que hemos visto una vez más. Y en Colosenses, hablando y refiriéndose de la preeminencia de Cristo, dice, capítulo 1, versículo 15, Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él.
y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza, ¿de qué? Del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Cuerpo, la iglesia, y la cabeza es Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia debido a la preeminencia, y por lo tanto, la iglesia, el cuerpo, tiene que estar sujeta a Él. Hermanos, el cuerpo está compuesto por varios miembros. Es un conjunto funcional en cuyas partes todas están bajo la coordinación de la cabeza. ¿Qué pasa a una mano separada del cuerpo? Muere. Muere. Un brazo separado del cuerpo no sirve de nada. La cabeza es quien rige, quien manda, quien ordena. Y por lo tanto, todo el cuerpo está sujeta a la cabeza. Eso que hablábamos antes de que muchas veces, sin pensarlo conscientemente, nos movemos y actuamos, por detrás hay una serie de neuronas, de procesos, miles, que ni siquiera nos imaginamos, que están en funcionamiento. El cerebro está en funcionamiento, aun cuando nosotros no lo sabemos, pero está en funcionamiento, está ordenando, está poniendo orden, está mandando. Eso es importante. Esto del cuerpo, que para mí es una analogía sumamente interesante. Os voy a leer algo que me encanta, lo dice un autor, Gregory Hogden, dice que la iglesia sea el cuerpo de Cristo no es una metáfora o una buena ilustración, sino que apunta a una gran verdad. Jesús habita en los miembros de su pueblo y les da de su vida. ¿Os acordáis las palabras de Jesús? Sin mí nada podéis hacer. Es así. Una iglesia que ha sacado a Cristo de la cabeza, que ha sido descabezada, es una iglesia donde cada miembro va por su lado, donde no tiene futuro, donde no hacen nada. Y continúa diciendo este autor, la iglesia es un organismo divino que de forma mística está fusionado a Cristo, quien está vivo y reina y que continúa revelándose a su pueblo. Es algo maravilloso, es un misterio, no sabemos cómo funciona la iglesia, pero la iglesia está viva. La iglesia, ese cuerpo, cuando está unida a la cabeza que es Cristo, está viva. Y Cristo bendice a su iglesia, y Cristo ordena y Cristo dirige a la iglesia. Y antes hablábamos de tener un propósito, de que no estamos aquí simplemente para pasar el tiempo, sino que tiene que haber un propósito, y es Cristo quien le da ese propósito a la iglesia. Y esto lo vemos ilustrado en las mismísimas palabras de Jesús. ¿Os acordáis cuando fue al encuentro de Saulo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo perseguía a la iglesia, Pablo asolaba al pueblo de Dios, y Jesús lo sorprende con estas palabras. ¿Por qué me persigues? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que todo aquel que se ha arrepentido y que ha depositado su fe en Jesús y que ha sido salvado, ha sido unido a Cristo y ha sido recibido en la familia de Dios que es la iglesia. Si miramos el contexto de todo esto que estamos viendo, esto implica que el creyente que es transformado por medio de la revelación del entendimiento debe pensar sensatamente, debe pensar sobriamente. No solamente sobre uno mismo, cuál es mi posición delante del Señor, para qué me ha salvado, cómo estoy yo, cómo es mi santidad, sino que también en relación a mi funcionamiento en el cuerpo de Cristo. Yo me sorprendo, realmente me sorprendo cuando escucho a creyentes que dicen que no necesitan la iglesia para seguir a Dios, que ellos prefieren apartarse y alejarse, ellos ya reciben de parte del Señor. Es tan triste porque es como una mano que funciona sola, no sirve de nada. El Señor ha tenido un propósito, que es salvarnos y colocarnos en la iglesia. Y la iglesia tiene su propósito y la iglesia es necesaria. Y algunos diréis, la iglesia no es perfecta. La iglesia es perfecta. Nosotros no lo somos.
Nosotros somos pecadores, ¿os acordáis? Que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo. Nosotros somos pecadores que hemos sido salvados por gracia, pero que todavía estamos bajo el influjo del pecado y de la carne. Por eso a veces la iglesia falla, por eso a veces en la iglesia hay orgullo, por eso en la iglesia a veces va por caminos donde no debería ir. Pero eso no significa que la iglesia no sea perfecta. Apocalipsis describe a la iglesia como la esposa del Cordero, blanca, sin mancha, a la que Jesucristo vendrá a recoger. Esa es la iglesia a la que pertenecemos tú y yo. Sea cual sea tu función dentro de la iglesia, como lo vamos a ver en un momento, debes saber que tú no vales menos que otros, o que no eres más necesario que otros, pero tampoco menos indispensable. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos una función dentro de la iglesia. No me cansaré de repetirlo. La iglesia no es el privilegio de unos cuantos que trabajan en ella, sino es la responsabilidad de cada uno de sus miembros. Cada uno. Es que estoy muy enfermo, no puedo hacer. ¿Puedes orar? ¿Puedes visitar a los hermanos? Estás cumpliendo una función en la iglesia. Saber lo que somos como individuos y como miembros del cuerpo de Cristo nos va a hacer funcionar y nos va a hacer apreciar correctamente. Ni tener un mayor concepto, ni tampoco por los suelos, decir yo no valgo nada, no soy nada, porque no es verdad. Cada uno de nosotros somos preciosos para Cristo y necesarios en la iglesia. Cada uno. El versículo 5, seguimos en Romanos 12, el versículo 5 sigue diciendo, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Fijaros, Pablo está entrelazando dos verdades en este pasaje. Estamos unidos como miembros, ¿sí? Pero somos miembros diversos. Y somos un cuerpo, pero a la vez somos miembros los unos de los otros. Eso es maravilloso, porque eso significa que nos beneficiamos de la individualidad de cada uno, porque al mismo tiempo somos un cuerpo. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, creó el libre albedrío, el poder de decisión. Y a cada uno lo ha creado diferente, con un carácter, con unos gustos, con una manera de ser. Y eso hace que yo me pueda beneficiar y que el hermano me pueda edificar. Porque si en la iglesia solo tuviésemos calcamonías los unos de los otros, pues para eso ya estoy yo, ¿verdad? Sin embargo, qué bendición que tenemos diversos dones, que tenemos diversos caracteres, que tenemos hermanos que sirven de diferente forma, porque eso nos beneficiamos. El Señor no quiere anular tu individualidad, no quiere anular lo que tú eres, quiere mejorarte, quiere usarte con tus dones, con tu potencial para trabajar en la iglesia. Para entender esto hay una ilustración que funciona muy bien, y es un equipo de fútbol, o de básquet, me es igual, del deporte que más os guste, cualquier deporte. ¿Os imagináis que todos fuesen porteros? ¿Quién mediría los goles? ¿Y si todos fuesen delanteros? Sería un coladero. ¿Cuándo funciona un equipo? Cuando realmente funciona como equipo. Cuando cada uno hace su labor. Los defensas defienden, los delanteros atacan, el portero en la portería, ¿verdad? Un equipo solamente con una estrella no suele hacer absolutamente nada. Puede hacer un buen partido, ¿verdad? Pero necesita un buen equipo. Y eso es importante. Diversos jugadores, pero un solo equipo. Para entender esto, vamos a ir otra vez a 1 Corintios, capítulo 12, del 20 al 27, porque nos lo va a aclarar más todavía. Fijaros, me encanta cuando Pablo habla con esta claridad. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, 20 al 27, dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos,
se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¡Qué maravilla! ¿Notáis la unidad? El sometimiento los unos de los otros y a la cabeza. El claro concepto de necesidad de unos a otros para un correcto funcionamiento. Somos uno, dice la palabra, y cuando uno enferma, cuando uno se duele, todos se duelen. ¿Habéis tenido alguna vez algún dolor de muelas? Algo tan pequeñito, un diente, una picada, una caries, te fastidia todo ya, Tiene ganas de nada, del resto del cuerpo puedes estar bien, pero un dolor de muelas, tela. Cuando algo te duele todo el cuerpo. ¿Alguna vez te ha pasado, has tenido alguna pequeña herida en alguna parte del cuerpo? Te sientes mal, te sientes incómodo, y eso nos ocurre. Cuando algún miembro está dolido, todos nos dolemos. Cuando algún miembro ha recibido honor o le van bien, todos sentimos alegría. Así es como debe funcionar el cuerpo de Cristo. Como la Iglesia, debemos aprender a ser y a funcionar, aprender a ser un cuerpo y no estar divididos. Ese es el llamamiento, hermanos. ¿Cómo podríamos vivir con un cuerpo dividido? ¿Os imagináis? Cada uno haciendo... ¿Eso significa que todos tenemos que pensar igual? ¿Que todos tenemos que actuar igual? ¿Que todos tenemos que sentir lo mismo y al unísono? ¿Todos tenemos que tener los mismos gustos, las mismas aficiones? ¿Es eso el deseo del Señor? No. El Señor no intenta anular nuestra individualidad. Todo lo contrario, hermanos, todo lo contrario. Pero sí el hecho de pertenencia, el hecho de pertenencia. Yo cuando veo que hay alguien que está dispuesto a ir a la guerra y a coger un arma por defender un trozo de territorio, de tierra, un trozo de tierra que no es suyo ni es de nadie, sino que una serie de hombres han puesto unas líneas y han trazado unas fronteras, eso es el sentido de pertenencia. Y hay veces en los que el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, recibe ataques furibundos y nos da igual. Nos da igual, se está atacando la familia, se está atacando las bases del cristianismo, la moralidad, y nos da igual. La identidad de género, hay hombre, mujer, o lo que te sientas. ¿Qué te sientes? ¿Soy un árbol? Un árbol, da igual. Y callamos, y están atacando a la Iglesia, y callamos, y no nos sentimos identificados. Somos diversos miembros, pero un cuerpo. Y un cuerpo sometido a Jesús, que es la cabeza. Entonces, el pastor Pedro hablaba de iglesias sectarias donde hay un líder. Y cuando el líder habla, todos motivados y todos siguen al líder. Y todos van detrás del líder. Y eso acaba normalmente cuando se dan cuenta de que el líder es tan o más imperfecto que ellos. Y entonces viene la desmoralización, descontento, es que la Iglesia me ha engañado, es que yo pensaba que era otra cosa. Hermanos, Cristo es la cabeza. Cristo tiene que ser la cabeza de todas nuestras decisiones, de todos nuestros actos. Todo lo que hagamos tiene que ir coordinado para que Cristo reciba la gloria. Si montamos un coro y una música y lo que queremos es autosatisfacernos y darnos la gloria a nosotros mismos, no sirve de nada. Entrarán de allá afuera y dirán, qué bien se escucha. Pero si la gloria no es para Cristo, no sirve de nada. No sirve de nada. Y esa es la primera verdad.
Segunda verdad es que, hemos dicho, primera, somos un cuerpo, y la segunda es que somos diversos miembros. Hay diversidad de miembros. ¿Y a qué se refiere cuando Pablo habla de diversidad de miembros? ¿Cuál es su función? Volvamos al pasaje de Romanos 12 y veamos otra vez los versículos del 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dones dados por gracia. Hermanos, la gracia de Dios es algo que ha sido dada a todos los creyentes. No hay nadie que pueda decir, yo soy salvo y la gracia de Dios no me ha alcanzado. Hemos sido salvados por gracia. Pero además, dice la palabra que hemos recibido diversidad de dones. El apóstol Pablo usa la palabra don para referirse a capacidad. Una capacidad que es impartida por Dios para servir a la comunidad de Cristo, de una manera precisa y concreta, que es para la edificación de la iglesia. A veces pensamos en los dones como que nos tocan con una varita mágica y de repente aquel que no tiene ni idea de cantar, canta como los ángeles. No funciona así. No funciona así. Un don es una capacidad que tenemos, que el Señor nos da y que cuando usamos para Él, el Señor la usa y hace que esa capacidad se multiplique muchas veces y que mejore. Un don es una capacidad. No es más que eso, ni menos que eso. Y a estos dones de los que está hablando aquí Pablo en esta lista, se le conocen normalmente como los dones ministeriales. Los dones ministeriales. Un síntoma favorable de una iglesia saludable es que los individuos de la iglesia ejercitan estos dones ministeriales. Ahora, esto no significa que esta lista de dones sea una lista cerrada y que sean los únicos o los más importantes. Cada miembro se preocupa de tener su rol y desempeñarlo dentro de la iglesia. El versículo 6 nos dice que hay diversidad de dones. Diversidad de dones. Yo no conozco una sola iglesia que todos sean maestros. Ninguna iglesia que solamente canten todos bien y nada más. O que una iglesia que todos enseñen. Hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones. Primera de Corintios 12:4 también lo vemos. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y es una referencia a la pluralidad o variedad de dones. En Corintios la expresión diversidad de dones es un término, es una palabra que está compuesta y que significa don de gracia. Don de gracia. No solamente somos salvados por la gracia, sino que también por gracia recibimos capacidades y motivaciones concretas, únicas, para servir a los demás. Si algo no te ha motivado nunca en la vida, seguramente ese no es el don que te haya dado el Señor, ¿verdad? Esa no es tu capacidad. Los dones son nuestra contribución visible a la salud del cuerpo de Cristo. Porque, hermanos, no podemos venir aquí meramente como espectadores, esperando recibir y recibir y recibir, sino que tenemos una función. No hay ninguna iglesia, no conozco ninguna iglesia que solamente con el trabajo del pastor o de los ancianos funcione. O solamente con el de 4 miembros, que son los que lo hacen todo. Normalmente esto acaba en desastre. Es imposible. El pastor no ha sido llamado a hacerlo todo. El pastor ha sido llamado, como hemos visto hace un momento, a hacer lo que tiene que hacer, que es dirigir, que es planificar, que es supervisar. Pero hermanos, la mano tiene que hacer de mano. El ojo tiene que hacer de ojo. ¿Verdad? La cabeza sola por sí mismo no puede hacer de pierna. Además, yo no creo que no haya nadie al que no le guste sentirse útil. Todos nos gusta sentirnos útiles. Al usar nuestros dones, además de edificar, somos útiles. Nos sentimos útiles y valorados, ¿verdad?
muchos piensan que servir a la iglesia es algo aburrido y complicado, o que es un trabajo duro. Bueno, ciertamente requiere esfuerzo, pero servir con nuestros dones es sentirse amados y sentirse valorados. Y como alguien dijo, es como si Dios dijera, para esto fuiste creado, ¿verdad? Encuentras tu sitio, tu momento. Y eso es algo maravilloso, el sentirse así dentro de una congregación. Cuando vemos la diversidad de dones que el Espíritu Santo ha repartido por gracia, esto debe sernos por ánimo. Dios no solamente te salvó, sino que te otorgó de alguna capacidad que puedes desarrollar dentro de la iglesia. Y en la vida vemos que hay varias listas, salen varios dones. Pablo no fue exhaustivo en desarrollar cada don, ni en colocarlos en una lista debidamente ordenada o cerrada. Solamente está comentando algunos. Seguramente cuando Pablo habla de esta lista aquí en Romanos, estaba pensando en su audiencia, estaba pensando en los romanos y el propósito que quería dar a la audiencia. Algunos comentaristas afirman que es una lista de dones que normalmente se encuentran en una iglesia, es decir, los dones más comunes. Y seguramente yo estoy seguro de que esta lista la hizo Pablo con el fin de motivarlos hacia algo que ya sabía que tenían. Motivarlos a algo que ya tenían. Demos un vistazo rápido a lo que Pablo dice. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Las expresiones si él, o si de, o el que, nos llevan a realizar una evaluación sobre la existencia de ese don. Es como decir, si hay el de profecía o el de enseñanza, ¿verdad? Para luego motivarlos a usarlo. Por lo tanto, lo primero que nos dice Pablo es que nos evaluemos. ¿Qué hay en mí? ¿Qué capacidad ha puesto el Señor en mí? Primero, una evaluación. Y mientras vas leyendo la Biblia, pregúntate, ¿cuál tengo yo? Y piensa en cómo puedes ejercitarlo dentro de la iglesia. No importa la edad, no importa tu condición física, tu condición intelectual. Siempre el Señor nos da capacidades que podemos desarrollar en la iglesia y que son necesarias, que son útiles, siempre. El primero de la lista habla aquí el de profecía. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y lo primero que se nos viene a la mente al escuchar estas palabras son esos profetas modernos que van declarando y decretando, ¿verdad? Y que parecen adivinos o agoreros. ¿A esto se refiere la palabra? ¿A esto se refiere Pablo? ¿O se refiere más como a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cuál es ese don de profecía entonces? Sabemos que la profecía en el Nuevo Testamento podía incluir predicciones acerca del futuro, pero esto no define su carácter personal. En términos más amplios, la profecía en el Nuevo Testamento implica anunciar a la congregación la información que Dios le había revelado a un profeta para la edificación de la iglesia. Un profeta es alguien que discierne y que expresa la verdad, que viene de Dios para exhortar, para edificar y para consolar a la iglesia. O para abrir los ojos a los creyentes para que vean la verdad. Y Pablo dice, si hay don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y yo me inclino a creer que lo que trata de expresar va de la mano con la medida de la fe que vemos en el versículo 3, este capítulo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo tanto, se puede decir que esto es un llamado a asegurarse de que las palabras de quien ejerza la profecía, el don de profecía, correspondan adecuadamente a su fe y conocimiento de Cristo.
No hay que irnos a lo místico o a lo oculto cuando escuchamos esto, sino que pensemos en un hermano maduro. En un hermano maduro que en medio de una conversación te aconseja o te guía a determinados asuntos. Simplemente con pues yo creo que deberías hacer esto. Con un discernimiento de la palabra aplicada a cada situación. Y que a través de eso tú estás recibiendo dirección. Antes de continuar, quiero aclarar que nosotros, como iglesia, no creemos en que existan actualmente profetas al estilo del Antiguo o el Nuevo Testamento. Pero podríamos decir que de cierta manera concebimos hermanos maduros en la fe, con un discernimiento que de manera humilde, sin hacer alardes de poder, que pueden exhortar mediante el conocimiento bíblico, ¿verdad? Pueden guiarnos acerca de ciertas situaciones y que siempre guiados por el Espíritu Santo. Y eso damos gracias al Señor porque encontramos de esos hermanos, hermanas maduras en la iglesia que nos aconsejan y que nos guían a través de la palabra. Pero fijaros, no solamente es este don. El texto sigue. Versículo 7. O si el de servicio, en servir. La raíz de esta palabra en griego originalmente era usada, fijaros, para servir la mesa. Significaba servir la mesa. Es un servicio a los demás de carácter personal y con un carácter de sumisión. Y esto nos recuerda a las palabras de Jesús, Mateo 20. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate de muchos. Cuando a veces tenemos ese espíritu de orgullo, de cómo me voy a rebajar yo a hacer esto, por favor, ya tengo 3 doctorados. ¿Cómo voy a rebajar yo a servir de esta manera? El Señor Jesús nos da ejemplo. Él vino a servir. Él lavó los pies de sus discípulos. Él estuvo con ellos consolándoles. Si alguno tiene ese don, dice Pablo, úselo en servir, reconózcalo y sirva con corazón humilde. Sigue diciendo la palabra, o el que enseña en la enseñanza. Esto también se usa en Efesios y tiene que ver con el habla, y el fin es exhortar a la iglesia. No es comunicar nuevas revelaciones, sino el evangelio tal y como ha sido conservado en la iglesia. ¿Alguno tiene el don de enseñanza? Úselo, úselo. El que exhorta en la exhortación. La palabra exhortación también puede traducirse como alentar o animar. ¿Alguien tiene el don de exhortación? Úselo. Sigue diciendo la palabra, el que reparte con liberalidad. El que reparte puede referirse a aquel que distribuye los recursos de la iglesia o los propios. El que comparte, que lo haga generosamente. Esto es una exhortación de Pablo a aquel que da, que lo haga con sinceridad y sin segundas intenciones. ¿Alguien tiene ese don? Úselo. Dé con generosidad. El que preside, con solicitud. Otras versiones traducen esto como el que dirige. Alguien que está poniendo orden para algún trabajo. Es como un supervisor o un anciano que está cuidando el buen funcionamiento. La exhortación aquí es hacerlo con diligencia, con solicitud. Y el último de la lista dice, el que hace misericordia con alegría. Y aquí vemos un ministerio de forma muy general y que incluye todo lo que conlleva hacia la misericordia hacia los demás. Este es un ministerio importantísimo, importantísimo, el hacer misericordia a los demás, como visitar a los enfermos, el cuidado de los ancianos, o proveer para aquellos que tienen menos recursos. Dice la palabra, quien tenga este don, úselo y que lo haga con alegría. ¿Cuántas veces hemos dicho al pasar la ofrenda, no importa lo que estás poniendo, sino cómo lo estás poniendo, cómo está tu corazón? Porque yo puedo poner una gran cantidad, pero si mi corazón me duele, si no quiero hacerlo, si lo hago con disgusto, delante del Señor no sirve de nada. ¿Cómo está mi corazón, la disposición de mi corazón para ejercitar estos dones que me ha dado el Señor?
Hermanos, como conclusión, 7 dones que Pablo plasma, yo considero que son los más comunes dentro de la iglesia. Y yo estoy seguro que mientras estabas escuchando, podías identificar a algún hermano o a alguien con alguno o varios de estos dones, o tú mismo identificándote. Debemos, hermanos, conocernos quiénes somos respecto al Evangelio y qué función tenemos dentro de la iglesia. Y ese es un trabajo que, si no lo has hecho, te invito a que lo hagas delante del Señor, en oración y en humildad. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué puedes usarme? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor te va a contestar, ¿sabes cómo? En función a tu disponibilidad. ¿Qué estás dispuesto tú a dar al Señor? Tu tiempo, tu dinero, tus dones, tu conocimiento, tu amor a los hermanos. No todos podemos ser pies o manos. No todos podemos ser de los que den o de los que hagan misericordia. Ahora, todos estamos llamados a tener estas virtudes, ¿verdad? Esto lo comparo a veces con el don de predicar el Evangelio. Hay hermanos que tienen un don claro de evangelismo, don claro que el Señor les ha dado. Ahora, ¿esto implica que yo no deba hacer nada? No. Yo estoy llamado por el Señor a hablar de Él, a mis amistades, en el trabajo, a dar testimonio con mi vida. Pero es verdad que hay hermanos que tienen ese don de evangelismo, que tienen esa facilidad y que el Señor les ha bendecido, y gloria a Dios. Hay hermanos que tienen el don de misericordia. ¿Eso significa que yo no tenga que hacer misericordia con los hermanos? ¿Que tenga que ser frío e indiferente? No, ni mucho menos. Todos estamos llamados a tener estas virtudes, a ser humildes, a tener un corazón de dar a los demás, a poner al prójimo antes que yo mismo. Pero el Señor da unas capacidades especiales a algunos de nosotros. ¿Te imaginas si todos enseñáramos? ¿De qué sería provecho eso? ¿De qué no sería provechoso? De nada. Cada uno tiene que ser lo que el Señor le ha puesto. En la iglesia somos uno. Somos el cuerpo de Cristo. Y estamos en sumisión a Él. Pero es que además somos diferentes. Y yo le doy gracias a Dios por esa diferencia. Porque es maravilloso. Porque me enriquece. Porque me edifica. Me ayuda a tener otra perspectiva diferente a mi problema, a mi visión. Dios nos creó así. Nos capacitó. Y lo seguirá haciendo, hermanos. Así que oremos y pidamos a Dios que Él nos permita integrarnos de una forma activa a la iglesia. No solamente como meros espectadores. En algunas iglesias le llaman calientabancos o calientasillas. Sino que realmente todos tenemos un valor para Cristo y un valor para la iglesia. Todos, hermanos, todos. Y ese llamamiento de Pablo a no tener un mayor concepto el que tenemos que tener, ¿verdad? Que lo que hagamos, lo hagamos para su gloria. Y que recordemos que todos somos diferentes, pero que todos somos uno. Y recordemos, hermanos, todos somos pecadores y todos somos salvos por gracia. Que el Señor os bendiga.